Entonces, Está bien, Igual está se bien. ve bien, profe. ¿se ve bien? Día Internacional de la Enfermería, es en el día de hoy, 12 de mayo, porque recordamos a una precursora de lo que nosotros hoy vamos a hablar que es enfermería, que es Florence Nightingale, 201 años que nació Florence Nightingale. Y justamente lo que hoy para introducir la materia, lo que hoy vamos a ver, ¿qué es la enfermería? Si bien ustedes ya lo están trabajando en la materia bases disciplinares, vamos a intentar volver para poder explicar esta cuestión de por qué nosotros estamos desarrollando dentro del plan de enfermería a esta materia que se llama salud, enfermedad, atención. Entonces, una primera definición que vamos a hacer es que enfermería es una disciplina profesional. En otros textos, así lo define la doctora Mercedes Villalobos, en otros textos ustedes van a encontrar que es una disciplina y por el otro lado que es una profesión. Esas son las dos formas que se pueden presentar. Y como toda disciplina, lo que nos hace diferente de otras disciplinas es el cuerpo de conocimiento que tenemos. Mucho tiempo nosotros, momento que tengo acá una pelea, mucho tiempo estuvimos nosotros intentando encontrar cuál es el cuerpo de conocimiento que sostiene a nuestra disciplina, que haga que sea una disciplina y no que sea un área dentro de las profesiones que atienden y cuidan la salud, un área que depende de otra disciplina. Mucho tiempo, ustedes van a ver cuando desarrollen la enfermería, van a ver que mucho tiempo nosotros estuvimos, cuando digo nosotros, la disciplina enfermera, estuvo unida con la disciplina de medicina. Recién, a mitad del año del siglo pasado, comenzamos a pensar a la enfermería como una disciplina. Y como profesión, ¿por qué? Tiene la finalidad de estar dentro de las disciplinas de salud y tiene que desarrollar el cuidado de la salud. Eso es hacer llegar al sujeto de atención individual o colectiva el cuidado de la salud en sus distintos aspectos que ustedes lo van a ver: promocionar, proteger, rehabilitar, asistir, cuidar, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué es enfermería? Ahora bien, esta cuestión de nosotros reconocernos como disciplina, es decir, que es un área del conocimiento propio, que sostiene lo que hacemos los y las enfermeras. Cuando hablamos de teorías, desde mitad del siglo pasado, cuando empieza a haber la gran producción de teorías que van a ir buscando cuál es el fenómeno que nos compete a nosotros como disciplina. Cuando digo fenómeno, fenómeno de estudio, porque ese fenómeno de estudio va a ser el que va a sostener la práctica, o sea, la profesión, que los fenómenos que nosotros como disciplina tenemos que sustentar nuestra práctica son estos que decimos aquí. Salud, no vamos a abundar en qué es salud porque ustedes ya estuvieron viendo 2, 3 o varios conceptos de salud en los encuentros de esta semana. Cuando hablamos del sujeto, lo único que puedo decir es que es
aquella persona singular, o es un grupo de personas, o bien es un colectivo, un grupo, un sujeto social que va a ser el merecedor de los cuidados, con el que va a establecer la relación de cuidado. ¿En dónde se va a dar esa relación de cuidado? Se va a dar en un contexto o en un entorno. Y ese contexto o entorno nosotros definimos dentro de nuestro plan de estudio como la situación de enfermería. Es aquel contexto en donde enfermera y la persona que, que desea que ser cuidada, o bien que por sus condiciones la enfermera o el enfermero define que necesita ser cuidado, eso se llama la situación de enfermería. Después llegamos al otro fenómeno o objeto de estudio de enfermería, que es el cuidado. Mucho tiempo en este cuadradito del metaparadigma decía enfermería. Después, a partir de el avance de las nuevas teorías... Pasá la diapo que nos quedamos en el Día Internacional. ¿En cuál? Estamos en el Día Internacional. Vos me parece ¿Y en que este el metaparadigma no se ve? No, ¿No? pasalo, nos quedamos que en el anterior. ¡Qué horror! ¿Pero por qué? Voy a dejar de compartir y te digo que para mí hay que compartirlo desde no hacerlo... Espera. Lo pongo yo, Marta, si querés. Vos mientras hablo. ¿Querés? Bueno, vos fíjate, ahí se ve, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Claro, no sé, yo ya lo he visto en el Meet, que cuando vos lo ponés en presentación no se ve, pero si vos lo ponés así, con el tablero, entonces, fíjense, hablábamos metaparadigma, salud, sujeto, entorno y cuidado. Esto, el cuidado, diríamos que es el cuidar y el arte de cuidar, diríamos que es lo central del quehacer o de la práctica enfermera. ¿Y qué hace la práctica enfermera? Va a ser cuidar al otro bajo distintas modalidades. Entonces vamos a ver que de acuerdo a alguna teoría vamos a decir es una relación de ayuda. Vamos a decir es una relación interpersonal. Pero siempre en el cuidado están esos dos protagonistas. No hay un protagonista en menor condición que el otro. Ambos se encuentran en esa situación de cuidado. ¿Para qué? En algunos momentos va a ser para satisfacer las necesidades que tiene, otro va a ser para definir y promover el cuidado de la salud, etc. Y el último elemento que tenemos que reconocer del cuidado, y ustedes van a ver que como ustedes se están formando en la disciplina y en la profesión enfermera, van a ver que vamos a necesitar que ese eje que es el cuidado, lo podamos enseñar y ustedes aprender a lo largo de todo el plan de estudio para lograr lo que el perfil del plan, que después mi compañera lo va a decir, quiere. Nuestro plan de estudio va a lograr un egresado de una forma, con unas características. ¿Por qué? Por las distintas materias que tuvo en su formación. Y van a ver ustedes después que cada una de las materias que le vamos a proponer giran alrededor del cuidado y sus dimensiones. En primer año ponemos las bases. ¿Para qué? Ponemos las bases
en relación a qué es el sujeto, a qué es salud, a qué es cuidado y a qué es el entorno. Cuando llegamos a segundo año, lo que vamos a hacer es fundamentalmente trabajar en segundo, tercero y cuarto, fundamentalmente la dimensión cuidar, también algunas materias gestionar, y en otras investigar, porque la investigación es lo que hace que la disciplina, el conocimiento pueda avanzar. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo esto se ve en el plan de estudio? Lo va a decir la profe. ¿La podés pasar, Marta, a la otra? Ahí está. Bueno, esa es una malla, se llama, malla curricular, que no la vemos, seguramente no la ven, pero lo que nosotros queremos marcar es que en el lado arriba, digamos, ustedes están viendo que dice núcleo básico, ¿sí? Núcleo sustantivo y núcleo de integración. Es decir, en el núcleo básico está lo que sería primer año. Creo que todos ustedes seguramente conocen el plan, porque uno cuando elige la carrera, entre las cosas que mira es de qué se trata, digamos, qué se enseña ahí. Y en el núcleo sustantivo estaría el primero, segundo y tercer año, o sea, en forma de columna, ¿sí? Y el núcleo de integración estaría el quinto año. Entonces, vamos a pararnos en la columna de primer año, ¿sí? Lo que queremos plantear es que acá van a estar dadas, como dice Marta, las bases para que de esos metaparadigmas, es decir, ¿qué entendemos por sujeto? Pasarla si querés, Marta, a la otra. ¿Se ve? Cuatro elementos, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos por sujeto? ¿Qué entendemos por salud? ¿Y qué entendemos por contexto? Fíjense que nosotros le cambiamos la palabra. Para Villalobos, la autora que tomamos, habla de entorno, y nosotros hablamos de contexto, y esto tiene un significado, y cuidado. Entonces, acá vamos a sostener como plan de estudio, como institución, un concepto de salud, de cuidado, de contexto y de sujeto, ¿no? En cuanto a las discusiones que podemos formar, sí son en relación al cuidado, es decir, lo que decía Marta, a las distintas teorías de cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Porque es básico este año. Porque de lo que vamos a hablar es de esto, de estas bases conceptuales, de estos cuatro elementos, ¿sí? Entonces, para entender el sujeto, vamos a ver construcción de la subjetividad, biología y saber en salud 1. De alguna manera, lo que vamos a plantear en ese espacio es que en las tres materias, digamos, va despejando no solo el cuerpo, que obviamente es del que en gran parte finalmente nos vamos a ocupar, sino que esa persona que viene con un padecimiento tiene una historia. Marco, si te puedes mutear, así es menos. Sí. Esa persona que viene con este padecimiento lo hace a partir de una historia, de una condición de clase, de una condición de género, de una condición de etnia, ¿sí? Entonces, y también que hay algo en la forma de conocer la realidad que también es de la época. Esto lo vamos a ver en relación a las materias, digamos, donde estamos viendo la cuestión del sujeto. Por supuesto que no es que en cada una de las materias vemos específicamente eso, ¿no? Pero esta es la idea que tendría que poder quedar. Esta materia va a tratar específicamente el tema de salud, porque vamos a corrernos de dar una definición y vamos a ver la complejidad del concepto de salud. Ahora vamos a charlar un poquito más de eso. En algún punto también vamos a hablar de contexto,
porque vamos a hablar de las condiciones más macro, digamos, para poder entender un proceso salud, enfermedad, atención, y la epidemiología también como contexto, pensando en esa disciplina que nos enseña cómo tenemos que pensar la enfermedad, es decir, quiénes se enferman, cuándo se enferman, de qué se enferman. Esta es del objeto de trabajo de la epidemiología que se nos ha hecho, por lo menos, digamos, ya poco desconocida, ¿no? Porque hace un año y pico que estamos hablando de los informes epidemiológicos, de la situación epidemiológica, así que bueno, hay varios expertos en el tema. Y finalmente, cuidado, ¿no? O sea, un poco la idea de poner bases disciplinares al inicio del plan de estudio tiene que ver con que ustedes rápidamente se encuentren con qué hace un enfermero, qué ha hecho un enfermero, ¿sí? De qué se ocupa. Y en la segunda mitad, tecnología en enfermería, es decir, cuál es el método que utiliza enfermería, ¿sí? Esto, lo que vamos a hacer de segundo a cuarto año, va a ser aplicar este proceso, ¿sí? Desde un rol enfermero hacia un sujeto en distintas etapas de su historia y en distintos momentos de su proceso de salud, enfermedad, atención. De eso nos vamos a ocupar, en eso se van a formar, y vamos a terminar un último año produciendo un informe, pensando un tema de investigación, y produciendo un informe, produciendo un quehacer enfermero en un servicio concreto, y generando formas diferentes de pensar el trabajo. Esto es la carrera, ¿sí? Entonces, nuestro encuadre de hoy en esta invitación tuvo que ver con que viéramos el sentido de estas materias de primer año y específicamente de la que nos toca hablar, que es salud, enfermedad, atención. Bueno, acá tenemos el equipo docente, que ustedes ven acá, mucha gente, les puede parecer mucha gente, pero somos gente que estamos en distintas materias, ¿sí? Así que bueno, esta es eso hace que nuestra disponibilidad horaria alcance para lo que alcanza, que ahora vamos a charlar seguramente de eso. Me gusta más, seguimos, Marta, vos pusiste los equipos o los digo yo. Acá estamos. Bueno, en esta, ¿qué pasó? Armamos, la propuesta nuestra es trabajar con 4 comisiones, porque es lo que alcanzamos con los docentes que tenemos, y estamos poniendo 2 comisiones, la 1 y las 2 están a la tarde, los días lunes, ¿sí? La comisión del día lunes está a cargo de Lorena Guarda, y están Mauricio Banchero, y está Eugenia de la Croix. Eugenia se incorpora este año a trabajar con nosotros. En la comisión de las 16 está Silvia Curaba y Gustavo Raca. Las otras 2 son comisiones que van a la mañana, y tenemos la comisión de 8 a 10, que está Alejandra Maidana y Laura de Marche. Y la comisión de 10 a 12 está Noelia Restovich y María Iguri. En estas actividades, en estos prácticos, se espera que podamos trabajar, ¿sí? Producir. Por eso ustedes tienen un planeamiento, ahora lo vamos a mirar por las dudas. Y tenemos de 16 a 18 esta reunión, donde pensamos dar un encuadre teórico que, bueno, esperamos que sean para todas las comisiones. ¿Qué dificultad tenemos? Bueno, la dificultad que ya notaron ustedes. Bueno, acá el planeamiento es el que ustedes tienen
Nos Profe, vemos. perdón que le interrumpa. Sí, Joel. La clase teórica que tenemos, la de ahora, se chocaría con la clase de nutrición más adelante. Ahora supuestamente no tenemos docente, pero tenemos nutrición de 17 a 19 y se estarían tocando los horarios. Bueno, eso lo vamos a ver, porque en realidad todo esto está organizado y las franjas horarias se organizan de horarios pares. Yo el espacio que pongo, lo pongo porque está vacío. ¿Sí? Nutrición ya Claro. dijeron que no iban a dar clases Disculpe, igualmente. profe. Disculpe, yo quería avisar que nutrición no se va a cursar mediante Meet. Es todo desde la plataforma con videos y actividades. Así que no va a haber Meet, no choca ningún horario. No, Bueno, chicos, de todas maneras, el profesor no dijo que es por el Meet, que es por el campus, perdón. Dijo que es por el Meet, solamente que como hay 4 docentes para 1.800 alumnos, es hasta que se solucione. Las clases son por Meet, se graban y no toman asistencia. Chicos, esto es No SEA, se, ¿podemos hablar de vamos a esta hablar de la materia, por favor? materia. Dejen hablar no a se la profe de olviden que esta están todas materia. las, no se olviden que están todas las comisiones acá. No se mareen, hablen cada uno en sus comisiones. Bueno, vuelvo entonces. En esta materia tienen 4 comisiones. Esas 4 comisiones se autoinscriben. En la primera, nosotros, no era que no teníamos horario, como dijo una compañera, sino que nosotros planteamos, no podíamos presentar planeamiento porque no teníamos el número de estudiantes y tampoco teníamos la disponibilidad docente. Por lo tanto, yo no presenté nada hasta tanto tuviéramos la reunión donde se acomodó todo esto. Nosotros eso lo tuvimos, digamos, cuando lo tuvimos, por eso empezamos una semana después, porque lo que decidimos fue desinscribir a todos los estudiantes, ¿sí? De manera tal de que todos se vuelvan a inscribir, cada uno en la comisión, una vez que ya tuvieran todos los demás horarios. Entonces, es algo que hacen absolutamente ustedes, ¿sí? Se ubican en la comisión que quieren de acuerdo a los horarios que quieran. ¿Qué ventajas tiene esa comisión? Bueno, esa comisión va a organizar un Meet en ese horario, ¿sí? Y lo vamos a tener todas las semanas, ese Meet. ¿Qué dificultad tiene el Meet? Que tiene esta capacidad de 250 personas. Las comisiones de los lunes parece no haber problema. La de los miércoles, en una hay 100 y pico de personas más, y en la otra hay 19 personas más, ¿sí? De los que están inscriptos, que es autoinscriptos en la plataforma, que es la única fuente de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Porque la otra fuente es el REC, pero en el REC no, aparecen todos los inscriptos, que bueno, son muchísimos más, son 2.800, 3.000, no sé cuántos son, pero no son los que efectivamente vinieron. Hasta ahora nosotros no tenemos posibilidad de agregar otra comisión ni de hacer nada, así que yo no voy a levantar ninguna expectativa con relación a esto, porque los equipos están formados con un sentido, que es que si yo tengo que dar una clase, no puedo dar la clase, compartir, admitir, ¿se entiende? Y porque van pasando cosas en el chat que si yo estoy dando la clase, no puedo mirarlo. Entonces, el hecho de que haya 2 docentes en un Meet tiene que ver con esa capacidad de que las 2 horas que estemos acá, o hora y media, según lo que se sea, realmente funcione, porque si no tenemos que esperarnos y esperarnos. Esto es lo que resolvimos, ¿no? Las decisiones tienen que ver con la capacidad docente que tenemos para hacerlo. Ustedes dirán, entonces ya estamos sabiendo que hay personas que quedan. Bueno, hasta ahora sí, vamos a ver qué solución podemos ir dando. De todas maneras, ustedes al inicio de la clase charlaron de cosas, como por ejemplo gente que repite la clase, o bueno, y eso son cosas que se nos vuelven imposibles de controlar.
Esta clase, que intenta ser de alguna manera un unificador, y nos parece una cosa interesante para incorporar a la materia, porque normalmente tendríamos la situación de, normalmente quiero decir, antes de la pandemia nosotros teníamos una comisión, y en la comisión teníamos desde 70 personas a 130 personas, ¿sí? En un aula. Esto fue lo que hemos tenido. Entonces, tampoco está la fantasía de la participación, porque en un aula con 120 personas, tampoco uno hace una demasiada participación, la gente ni siquiera escucha a veces, digamos. Acá nos garantizamos el tema de la escucha, por lo menos eso sucede, y también pasa que uno lo puede volver a ver cuantas veces quiera. Cada comisión va a tener su clase en la plataforma y la van a poder ver las veces que quieran, y nosotros también vamos a colgar esta clase para poder verse. Hay un sistema para pasarla por YouTube. Nosotros habíamos estado preguntando porque digamos, para precisamente garantizarlo para todos en el mismo momento. Bueno, esto no se da en el mismo momento. Lo de YouTube se da también en diferido. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que lo pueden ver por YouTube y no tienen que entrar a la plataforma, ¿sí? Esa es la ventaja, digamos. Yo creo que igual es una ventaja, porque me parece que es por ahí más fácil. No sé, estas cosas son las que vamos a ir viendo mañana. Claramente, por algo que están comentando, es un modo de organizarnos, digamos, ¿no? Y yo entiendo que el hecho de tener una cita con la clase hace que uno se sienta más obligado, pero lo que pueden hacer a los fines de organizarse es destinar ese día y esa hora, que si no pueden estar en ese momento, estarán en otro, y verlo, ¿no es cierto? Y ver cada uno de los materiales. La ventaja que uno tiene cuando escucha es que adelanta, atrasa, digamos, tiene sus ventajas, ¿no? Cada uno lo manejará. Yo quiero ser absolutamente sincera respecto de cuáles son nuestras condiciones. Lo que sí también vamos a incorporar es una clase, una semanal, una a la mañana y una a la tarde, de consulta. Y esa consulta también la vamos a hacer con Meet, de manera tal de que si alguien tuviera dificultades y no sé, no se puede enganchar, porque lo cierto sería que en las comisiones de los miércoles a la mañana, que es donde estarían faltando, habría alguna dificultad. No creo que nunca puedan entrar, pero bueno, puede pasar. Entonces, ¿no se escucha? ¿No se escucha? Debe ser el internet de la compañera. Está bien. ¿Sí se escucha? Sí, se profe. escucha bien. Sí, yo escucho Bueno, bien. Entonces, no creo que se repita, pero bueno, de todas maneras vamos a hacer esa oferta de consulta, y esa consulta que sea conmigo. Eso lo tenemos que definir también esta semana en relación a la disponibilidad. Así que bueno, lo que sí me gustaría, tenemos otra, Marta, otra, pásamela. Bueno, en lo de planeamiento lo quiero mostrar, bueno, este planeamiento, le quiero mostrar ahora en la plataforma, quiero compartirla y que la miremos, así que esto lo dejamos para dentro de un ratito, que lo volvemos a retomar. Seguimos con esto. ¿Qué hacemos? Ustedes saben que en la facultad ustedes tienen formas de regularizar, es decir, uno cursa la materia para regularizar. ¿Qué quiere decir eso? Estar en condiciones de rendir un examen final. Pero hay otra condición que también tenemos y que este plan lo propone para todas las materias, y que es la posibilidad de promover
una materia, es decir, de no rendir examen final, de dar cuenta de todos los contenidos durante el cursado, ¿sí? Ahora, de todos los contenidos de una manera apropiada, digamos, asegurándonos de que ese contenido haya estado aprendido. Entonces, para regularizar esta asignatura van a tener que rendir una evaluación parcial. Un parcial que esté aprobado con 6. 6 es el número con el que se da un parcial. Lo que equivale, en general, al 70% de los contenidos. Pero, si en ese parcial ustedes alcanzan una nota de 8 o superior, pueden optar por la promoción. La promoción va a incluir la última unidad, generalmente, que es la que no alcanza a entrar, o los temas que no alcanzan a entrar en el parcial, hacemos algún tipo de propuesta, y si eso es aprobado también con una nota de 8, con eso podrían promover la asignatura. ¿Está? Bueno, ¿qué nos queda, Marta? Veo ahí otra. Comenzamos. Profe, Largamos. Sí. una consulta. Supongamos que yo quiero promover la materia, ¿no? Sí. Y en ese intento de la promoción del trabajo práctico, la evaluación de la última unidad, no sé cómo usted lo vaya a hacer, me saco menos de 8. Tengo que rendir el final. ¿Qué te contestarías? Que sí, Y sí. pero por la duda, lo quería Efectivamente. confirmar. Bien, perfecto. Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Les quiero mostrar, en realidad, bueno, lo voy a mostrar, pero ustedes ven... Bueno, lo van a ver diferente, probablemente ustedes lo vean diferente en sus propias plataformas, ¿sí? ¿Se ve ahí? ¿Será que quisiera... Sí, se ve, agrandar? profe. Sí, se ve chiquito. Sí, vamos a... Bueno, voy a correrlo para acá. Ustedes seguramente ven diferente esto porque tienen una... Ahí. Porque yo tengo un rol docente y ustedes no lo ven diferente. Acá, entonces, lo interesante es que ustedes aprendan a usar la plataforma y usen todo lo que está acá, ¿sí? Entonces tienen bienvenida, entran a bienvenida y leen lo que les decimos para la bienvenida, ¿sí? Vamos a esto que decimos información básica para el arranque, y acá tienen por escrito todo lo que les dijimos ahora, ¿sí? ¿Cuándo cursan y con quién? ¿Sí? Con el link. Esta situación de los miércoles. Horario de consulta. ¿Cómo se regulariza? ¿Cómo se promueve? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Todo eso que hablamos hoy, eso está ahí. Y cuando van a programa, que no sé por qué esto no aparece, aparece solo el programa. Bueno, aparece solo el programa y ahí pusimos el planeamiento y no aparece el planeamiento. Así que vamos a volver a... les quiero mostrar el tema del planeamiento. Que vamos a solucionar esto porque yo estoy convencida, a mí en la hoja me sale que sí, sí. ¿Usted se refiere a la unidad? ¿A las unidades? No, ese es el programa. Bien. Este es el planeamiento. Este es el planeamiento y ustedes acá tienen esto. Esto tienen los días
de acá a final de la materia. ¿Sí? Entonces tienen los días y los temas. Entonces, ¿qué hicieron ustedes entre el lunes y los que tuvieron hoy? Dieron Ferrandini, concepto de la relación, concepto, rol de los trabajadores, y castellanos, análisis de planos y espacios. ¿Sí? La semana que viene, en el teórico, lo que está arriba, con negrita, es lo que vamos a ver en este encuentro. Y el TP es lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces, todo eso, estos se lo imprimen, estas 2 hojitas se le imprimen y la tienen ahí, y todo el mundo sabe lo que va a dar y lo que tiene que hacer. ¿Está? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Por qué? Profe, Sí. hoy dijo la profesora de la mañana que todavía esto no estaba subido al campus, porque tienen que dar No. permiso de más arriba. No, está, no, lo de más arriba, no sé si seríamos Marta y yo, esto ya está puesto, lo que pasa es que no aparece, y nos dimos cuenta hoy que no aparecía. ¿Por qué razón? No sé, yo lo volví a cambiar de nuevo, pero lo voy a volver a poner. ¿Está? Pero esto, para ustedes... ¿Va a aparecer en el campus después? Perdón, ¿el planeamiento va a aparecer en el campus? Como para que después lo pueda imprimir o algo. Estoy explicando eso, Mónica, que esto está puesto, lo que pasa es que nos vimos hoy, que no sé por qué razón no aparece, por lo tanto vamos a volver a mirarlo apenas termine, apenas termine esta clase la vamos a volver a poner porque nosotros lo pusimos antes y tampoco aparece. Así que algo está mal, vamos a ponerlo de 2 maneras. ¿Sí? Nicolás, ¿vos querés decir algo? Sí, profe, no, lo que le quería decir es que en el campus figura como programa y planeamiento, pero cuando tocas, claro, sí, no sabes lo que usted mostró, sino el programa de la materia. Eso es lo que estoy contando, que por alguna razón esto sucede, pero en el atrás, digamos en la edición, sí lo pusimos, pero no sé por qué no aparece. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante porque ustedes van a ir viendo, van a tener ese parámetro y van a ir viendo en la plataforma qué es lo que estamos haciendo, digamos. Y les va a ayudar a lo que quería mostrar también. Perdón, pero bueno. Acá, ¿no? En la plataforma ustedes encuentran eso. Bueno, esto no, porque esto no lo ven ustedes, pero vamos acá. Tienen lo de Ferrandini, ¿no es cierto? Entonces, esto entiendo que todos lo ven. Ahí tienen el artículo. Ahí, si ustedes cliquean en Débora Ferrandini, van al artículo. Tienen la guía de las preguntas. Y dentro de cada digamos, tienen los 2 artículos de Débora y el de Castellano, y tienen un drive donde tienen un material hecho por nosotros con relación a tener las formas de estudio, ¿no es cierto?, los métodos de estudio, que le pueden servir para, que queremos aprovechar, porque en realidad, como ustedes habrán visto o habrán estado viendo hoy, ustedes tienen esto de, a modo de introducción, como esa parte, digamos, que nos permite hacer ese vínculo entre lo que fue el MIU, digamos, y nosotros. Después ustedes van a tener el tema que viene, la cuestión del Estado, y van a tener todos los materiales. Entonces, todos los materiales están en la plataforma. Ahí nosotros, bueno, también les vamos a proponer una encuesta que les va a aparecer ahí en la plataforma, como para conocernos y conocer algunas cosas medio básicas que permiten, que nos ayudan a nosotros también a poder pensar formas de ayudarnos mutuamente, ¿no? De acuerdo a
sí, el material del 19 sirve. En todo caso, por eso, váyanlo controlando. Nosotros lo que nos permitió la plataforma también, y es muy cierto, es tener acceso a los videos, a otro tipo de cosa, de propuesta, que permita un acercamiento más rápido a los contenidos. Eso me parece que ha sido beneficioso. De hecho, ustedes saben que esta materia, el año pasado, bueno, justo iniciamos con el inicio del COVID, y la consigna había sido que hagamos un acompañamiento pedagógico, ¿no? Nosotros hicimos eso, y si bien, como después de las vacaciones las reglas cambiaron, y bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo con tomar exámenes, y un poco si la idea era reconocer lo que habían realizado, hicimos eso, reconocimos lo que habían realizado a partir de lo que figuraba en la plataforma y de la presentación, la presencia en los MIT, regularizamos con esa condición sola. Sin embargo, los exámenes que ha habido hasta ahora han sido realmente muy buenos exámenes. Y se ha seguido un orden, o sea que a nosotros lo hemos evaluado como bueno, digamos, lo que sucedió y lo que se produjo el año pasado. Así que tenemos muchas expectativas con relación a este año, porque me parece que ya estamos diferentes, nosotras estamos diferentes en relación a que tenemos cierto tiempo ganado, y alguna experiencia que nos permite, por ejemplo, organizar lo que organizamos, y también ustedes, ¿no es cierto? Porque también hemos transitado todos este proceso. Por supuesto que nosotros seguimos lamentando todos los que no pueden acceder, y bueno, eso es lo que nos preocupa enormemente. Bueno. Profe, disculpe que la corte, ¿le puedo hacer una consulta respecto a eso? Sí. Mi incertidumbre, mi preocupación es, porque bueno, yo soy de la mañana y hoy no pude entrar a la clase. El tema es, ¿nosotros subimos las actividades como las hacíamos con el MIU? ¿O nosotros vamos a debatir cuando tengamos el día que nos toca en las clases? Porque si no, hay muchos que nos quedamos afuera y no sabemos cómo nos va a ir en la materia. No sé si usted me entendió lo que yo le quise decir. Hay actividades, tareas que tenemos que realizar, no sé si la tenemos que subir al campus o dejárnoslas nosotros, los estudiantes. Y si tenemos que hablar o debatir sobre lo que aprendimos o entendimos o no entendimos para preguntar, muchos que no podemos entrar porque se colapsa, no sabe en qué situación quedamos, eso me preocupa. Sí, eso es muy válido, y eso es el tema por el cual vamos a pensar mañana qué hacemos básicamente con la comisión 3 y 4, ¿no? 3 y los 19 estudiantes. Vamos a abrir otra, ¿no? Pues me parece que sería porque nosotros hasta ahora lo que estamos pensando claramente es trabajar en los MIT. Con lo cual es cierto lo que estás planteando, es decir, ¿qué control tengo yo acerca de lo que voy, de cómo voy yendo? Bueno, en realidad, por eso implementaríamos el apoyo, digamos, o la consulta con MIT aparte, ¿sí? Vamos a ir caminando. De todas maneras, nosotras nos vamos a encontrar todos los miércoles, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo vamos. Por eso digo que hay muchos mecanismos de control, de autocontrol para ustedes. El planeamiento es uno, ¿sí? El planeamiento, la plataforma, y amíguense y aprendan a usarla. Ustedes entren y vayan ordenadamente, porque está todo previsto ahí, ¿sí? Todo lo que no esté, lo anotamos, ¿sí? Y lo consultamos. Acá siempre vamos a estar dos, por lo tanto, el chat, que funciona como un mecanismo, digamos, de consulta, ahí entonces podemos ver sobre qué versan los problemas y qué es lo que hay. Entonces vos dame un voto de confianza, Mariana.
que vas a aprender y que vamos a aprender todos y que todo es posible y que nos vamos a acompañar. Nadie va a salir mañana diciendo usted qué era lo que tenía que hacer. No va a pasar esto. Bueno, Así profe, que bueno. tengámonos paciencia. El tema de la mañana, perdón que la corte, el tema de hoy de la mañana explotó porque con el tema del cambio de comisiones, de compañero con compañeros, y de que nadie se hacía cargo, como que según lo que se decía, que colapsó por eso. Entonces yo decía, bueno, vamos a quejarnos, porque yo soy muy sincera y muy transparente, profe. Decía yo, bueno, vamos a quejarnos con los profesores y que resuelvan este problema, porque yo no puedo saber si me va a ir bien en una materia cuando no tengo quien me controle, o si yo aprendí sobre esa materia, o la tengo que rendir, o no la tengo que rendir, o si pude aprobar, porque si alguien no me controla, yo no lo voy a entender, y nadie me garantiza de saberlo, porque si no puedo entrar a las clases, porque esto se debate en clase, me parece, ¿o no? Ese era el tema de mañana. Sí, Por te eso entiendo y me parece muy válida la consulta. Los problemas son matemáticos, o sea, entran 250 y hay 362, por lo tanto hay 110 que van a quedar siempre afuera, si esto fuera así. Entonces, por eso vamos a implementar, en principio, la consulta. No creo que todos los jueves te quedes, pero bueno, vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque me pasa a muchos, no solamente a mí. No, por supuesto. Por eso digo, no, hay 110, que sí o sí. Aún respetando esto, ¿no? Entonces, me parece eso, ¿no? Me parece que vayámonos, porque, digamos, hay algunas que sí o sí vamos a hacer, seguro. Por ejemplo, ya aviso que el del análisis de modo de producción, que tiene que ver con el análisis de una película, eso lo vamos a hacer, sí o sí, digamos. Entonces, si no entra a la gente, tenemos que abrir otro, porque ese tema es fundamentalísimo, ¿sí? Entonces, así vamos a ir viendo, pero nos vamos a ir midiendo, digamos, cómo vamos. Marta, no sé si algo del chat, algo que quieras. Estás muteada. Sí, lo del chat siempre es lo de las comisiones, etcétera. Recién acá Agustina pregunta, ¿podemos hablar de Luis Castellano? Recién ahí, Agustina. La otra cosa, Alejandra, que dicen que del tablero le desaparece SEA. Esto de explicarle que hay una flechita, no sé si... Dale, decirles eso. Y si no, seguimos con la clase. No, lo de la flechita, explícales vos, Marta. Profe, está muteada. Estás muteada, Marta. Avanzá vos que yo tengo que abrir el campus. Profe, estás muteada. Sí, estamos muteadas y nos desmuteamos a cada rato. Sí, porque apoyo para ser más rápido. Bueno, a ver, varias cositas. Nosotros hoy queríamos un poco plantear la totalidad de la asignatura, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ver que la disciplina de enfermería, hoy Marta les empezó a decir que se trata de una disciplina profesional, trabaja sobre distintos conceptos. Nosotros vamos a centrarnos en este de salud, enfermedad, atención. Y vamos a ubicar a las ciencias sociales dentro de las ciencias de la historia. ¿Por qué de la historia? Bueno, primero porque cómo será que, digamos, la escritura, el nacimiento de la escritura está marcando también el nacimiento de la historia, ¿no? En realidad, los conceptos y las categorías que nosotros vamos a usar están definidas por procesos históricos. Si nosotros pensamos en el concepto de salud, vamos a ver cómo ha variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo,
si uno piensa el concepto de salud en Grecia, ¿no? En Atenas, es una definición que no solo varía, digamos, a lo largo del tiempo, sino que dentro de una misma sociedad. En Atenas, por ejemplo, hay una definición diferente para amos y esclavos. El concepto de salud está hasta ligado al concepto de belleza para el grupo de los amos. En cambio, para el grupo de los esclavos, uno estaba en salud cuando está en condiciones de seguir trabajando, ¿no? Una máquina que hay que mantener en buen funcionamiento, y ese buen funcionamiento se liga o está relacionado con el concepto de salud. Claramente estas definiciones van cambiando a lo largo del tiempo. Cuando la determinación de lo social más importante está dado por lo religioso, la enfermedad se asimila al castigo, digamos, tiene que ver con el castigo, tiene que ver con el pecado. O sea que el cambio de definición también tiene que ver con que las circunstancias vayan cambiando, ¿no? Esta es una de las razones por las que se puede afirmar que se trata de ciencias históricas, porque las categorías de análisis también están influenciadas por esos procesos históricos. Cuando nosotros vemos en una democracia, en la democracia ateniense, hablar de esclavos nos suena como mal, ¿no? Pero bueno, es que está definida en otros términos y no en términos de la democracia capitalista, ¿no? El capitalismo tiene el concepto de democracia como una democracia de iguales, a pesar de que la igualdad sea mentira. Sin embargo, la noción abstracta de igualdad es una necesidad, porque el capitalismo se define precisamente porque la fuerza de trabajo debe estar en condiciones de negociar su contratación, de vender la fuerza de trabajo. En consecuencia, eso establece una definición de democracia que es distinta de la que fue la democracia ateniense. Otro de los conceptos que es muy importante para nosotros, fundamental en esta asignatura, es el concepto de Estado. En un momento aparece como ese cuerpo, ese organismo que administra los intereses de la burguesía, y en otro momento aparece como una forma distinta, aparece como una forma de articulación de distintos grupos, de distintas clases, dentro de acuerdos que se realizan para que la sociedad pueda seguir funcionando. Nosotros, esta idea, ¿no es cierto?, que serían dos conceptos, el concepto de salud y el concepto de Estado. Y en esto lo que quise marcar fue cómo las ciencias históricas, la historia, va atravesando estos conceptos, los va modificando, los va metamorfoseando, porque podemos descubrir esos conceptos a lo largo de la historia, pero van teniendo distintas materialidades. Y eso va a tener que ver con poder pensar no ya la salud. Débora les habló de tres conceptos de salud, uno ligado a la ausencia de la enfermedad, otro ligado a ese equilibrio absolutamente inexistente, ¿no es cierto?, que nos descubre como inexistente, y otro ligado a a la situación de lucha, ¿no? Digamos, a correr permanentemente los límites de la vida, para que la vida sea posible, y sea posible en condiciones de plenitud, o de la mayor plenitud posible. Esa situación de estar consciente de los límites y de querer correrlo, eso es lo que se define como salud, como un intento además colectivo. Lo que nos interesa de esa concepción de Débora tiene que ver no solo con el concepto de salud, sino cómo pensar la salud de esa manera nos deja a nosotros, trabajadores de la salud, en un lugar. O somos un ejército que combate, ¿sí?,
fíjense que hay mucha gente que ha estado hablando en este tiempo acerca de la dificultad y de lo inapropiado de ese lenguaje para hablar de nosotros, ¿sí? Hoy que es el Día del Enfermero, esta idea de la primera línea, la línea de batalla, la guerra, ¿sí? Esta idea de lo belicoso tiene que ver con armarnos como un ejército contra algo que puede ser exterminado. Bueno, ese concepto no es apropiado, claramente no es apropiado, y acá tenemos esa fundamentación de por qué no es apropiado, porque entonces vamos pensando que una vez sacado ese foco, tenemos salud. Bueno, esta idea es la que no va. La segunda acepción tiene que ver con ese equilibrio, que bueno, ya dijimos que es totalmente inexistente, y que bueno, no podemos seguir abonando a eso, porque sería un estado, si existe en algún momento, duraría un segundo, no podemos manejarnos, vivir así, ¿no? Y el tercero establece una especie de negociación, una especie de reconocimiento de las condiciones de vida del otro, y de cuánto el otro vive algunas situaciones como problemáticas, y cuántas de esas situaciones que vive como problemáticas están en condiciones de cambiar. Esto nos pone en otra situación, porque nosotros también somos parte de un sistema, que también tiene limitaciones, porque no es que el Estado llega desde un centro de salud o en un lugar de internación y tenemos todas las posibilidades. Nosotros también ofrecemos una cartera de servicios. Hay algunas cosas que hacemos y otras que no. Hay algunos medicamentos que tenemos y otros que no. ¿Sí? Entonces, esto también es cierto. Y yo tengo una disponibilidad horaria y tengo unas condiciones de trabajo y de vida. Entonces, no estamos en condición, no es universal, porque a veces uno tiene esa idea, de que lo que uno ofrece también es universal. Bueno, no. Entonces, esto nos pone en una situación de negociación. Esta primera idea va a ser, digamos, esto es lo que nos trae Ferrandini, y Castellanos, bueno, ustedes tienen un artículo de Castellanos, tienen un Power sobre el mismo texto, y el trabajito es el videíto que tienen como para pensar cómo podemos trabajar el texto, es sobre él, porque es un texto difícil por ahí de leer, y denso, pero nosotros vamos a ir a la parte que más nos interesa, y que tiene que ver con que él define, hace toda una introducción, ese artículo es de la década del 80, donde los países de toda la América Latina, un teórico que habla desde ese lugar, están en una condición donde se comienza a tener el gran efecto de la deuda externa que se había generado en la década del 70. Entonces, en ese contexto, Castellanos dice cuáles son los problemas, ¿no es cierto? Es decir, ligar los problemas de salud de las poblaciones a situaciones que no tienen que ver con los virus, que tienen que ver con las formas en las que la gente vive y trabaja, ¿sí? Tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de las personas, y de las personas que viven en determinadas poblaciones. Todo eso hoy nos es mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos un año especial y tenemos una distribución de la enfermedad y una distribución de la solución de la enfermedad, que quiere decir la vacuna, de una forma que es una radiografía de la desigualdad a nivel planetario, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que 10 países tengan, o de que 130 países no hayan tenido ninguna vacuna, y no tengan posibilidad de acceder a ella durante este año, por ejemplo, y bueno, nos coloca en una situación donde claramente vemos que eso no pasa por la mala voluntad de los gobernantes, pasa porque vivimos en condiciones de desigualdad mundial, ¿sí?
condiciones de desigualdad que se ven en cada uno de los países. En el nuestro tenemos para contarlas también. Entonces, en ese marco escribe Castellanos este artículo. Y él lo que va a traer, y que a nosotros nos resulta muy interesante, es el tema de bueno, rescata la epidemiología como instrumento, ¿no es cierto?, para el estudio de los problemas de salud, de enfermedad, de atención. Él habla en el material de salud de enfermedad, ¿no es cierto? Y habla sobre que lo epidemiológico no es la suma de personas, sino que es la expresión de la enfermedad en los grupos, en las poblaciones. Eso es un tema interesante de que lo tengan clarísimo desde la primera lectura. Bueno, él lo que dice, que nos resulta que es algo de lo que nos vamos a llevar de Castellanos, es la definición de lo que llama situación de salud, y después va a también llamar problema de salud. Lo importante es definir para quién es un problema. Esto implica decir quién es el sujeto que habla cuando dice cuáles son los problemas de determinada cosa. Entonces yo me paro en algún lugar, y él nos da un lugar donde pararnos, y es ese esquema de planos y espacios. Yo puedo traerles para que lo veamos más claramente. Esperen que vamos acá. Voy a compartir el esquemita. A ver si lo tengo, acá está. Está presentando, a ver si se puede. Bueno, esta es una fotito, ¿no? Donde tenemos, ¿se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, se ve. Perfecto. Acá aparecen planos que serían principios, leyes y reglas, acumulaciones organizacionales y flujo de datos. Y en los espacios tenemos espacio general, particular o singular. Y entre esos hay relaciones que son de determinación y de condicionamiento. Las relaciones de determinación están marcadas con las flechas más gruesas, o sea que van de arriba a abajo, ¿sí? Y para nosotros acá iría de izquierda a derecha. ¿Por qué son de determinación? Porque, bueno, se supone que son más fuertes, es más fuerte esa determinación, es decir, las leyes nacionales tienen mayor determinación que una ley municipal, ¿está? Tienen mayor nivel de determinación. Pero contra eso hay un condicionamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es la más chiquita, ¿sí? Es la más fina de las flechas, marcando la menor intensidad que tiene eso, ¿no es cierto? En realidad lo que son estas flechas son vectores, que implicarían tener una situación, digamos, de que esa flecha es menor. Entonces, esto permite un esquema, ¿sí? Esto es un esquema solamente, ¿no? Y yo puedo, en un análisis de situación, de salud, de enfermedad, atención, o de salud, de enfermedad, como lo dice Castellanos, ubicarme y ubicar el problema de determinado punto, ¿sí? Si yo voy a hablar de la desnutrición, por ejemplo, yo puedo hablar de que en el hospital esta mañana llegaron 2 casos de chicos desnutridos,
y pensar qué pasa con eso, y pensar qué pasa con esas familias, y pensar dónde viven, y pensar desde cuánto hace que están, qué pasa con el resto de los hermanos, qué pasa con las situaciones de los padres, hasta qué efecto ha tenido hasta ahora, ¿sí? O me puedo pensar que en el barrio hay un sector donde se han encontrado chicos con bajo peso. O puedo pensar que tenemos bolsones de desnutrición en el país, ¿sí? Entonces esto ya me está marcando como distintos niveles, porque si yo tengo grupos de desnutrición en el país, puedo hacer una tarjeta alimentaria. Pero si yo estoy en el hospital, pronto no le puedo dar la tarjeta alimentaria, ni le puedo dar tendría que pensar en cuáles son las organizaciones que funcionan con esos, con todo lo que tenga que ver con trabajo social, pero además con provisión de la alimentación. Es decir, esto permite pensar un lugar concreto donde esto se da y ver cuáles son los factores que intervienen, ¿sí? En el tema digamos, esto es para explicar los espacios. Y para explicar los planos, tenemos el hecho, ¿sí? El desnutrido, los desnutridos que llegan al centro de salud, esos son el flujo de hechos, o el relevamiento de una población, ese es el flujo de hechos, o los datos estadísticos del país, ese es el flujo de hechos. Y ahí poder pensar cuáles son las acumulaciones organizacionales. Cuando uno habla de esta palabra tan difícil y tan extraña, lo que estamos pensando es dónde hay poder, qué organismos me están representando a los distintos intereses. En el caso del caso de la desnutrición, nosotros podemos tener por ejemplo, grupos de organizaciones sociales que trabajen específicamente con personas que no tengan un trabajo fijo, por ejemplo, ¿no? Y que planteen que este es uno de los problemas, porque el trabajo fijo, en forma, no fijo, perdón, de changas o otro tipo de ingreso, es discontinuado y genera, entre otras cosas, falta de alimentación en la población. Entonces, según el carácter que tengan estas organizaciones, el grado de organización interna o externa que tengan, las vinculaciones, los mecanismos de presión, todo eso funciona como acumulación. Acumulación organizacional quiere decir qué grado de organización hay de determinados intereses, ¿sí? Y que puedan ser actores, constituirse en actores sociales. En el caso del principio leyes y reglas, tenemos, bueno, cuáles son, si hay algo que ya ha pasado el grado de ser una acumulación organizacional y ya se haya convertido en ley, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta alimentaria. La tarjeta alimentaria no es ni más ni menos que la concreción de una ley o de un programa nacional ante una situación que se calificó como de emergencia alimentaria. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite esto es identificar grupos de interés, identificar grupos de poder, identificar qué cosas se juegan, ¿sí? Y hacia dónde, cuál sería digamos, hacia dónde vamos. Vamos hacia que haya leyes que vayan cambiando nuestra realidad, ¿sí? Ustedes pueden ver, no sé, los grupos de mujeres, los movimientos de mujeres, cómo ha llegado, por ejemplo, a legislar sobre distintas cosas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, la identidad de género, que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, y que se transforman en ley. ¿Por qué se transforman en ley? Bueno, porque ya pasaron la barrera de constituirse como actor, de traer un reclamo y de que ese reclamo se formalice,
¿sí? Y pasar de lo que pasa aisladamente a lo que pasa como grupo, digamos, a lo que pasa a nivel de toda una sociedad. Creo que lo que ustedes tenían para analizar, que no lo analizaron en todas las comisiones, pero era el tema del oxígeno. Creo que la propuesta era trabajar el tema del oxígeno, ¿no? Y claramente, si ustedes se ponen a pensar... Sí, Marta. En el chat aparece lo de acumulaciones organizacionales, que faltarían más ejemplos. Tiene el micrófono apagado, profe. Están muteadas, profe. El ejemplo del grupo de mujeres es un ejemplo clarísimo, digamos, ¿no? Por ejemplo... el grupo de diabéticos, cuando logran, o el grupo de obesidad, que luchan para lograr, y está la ley de la obesidad, o de diabetes. Exactamente. Bueno, en el grupo de usuarios, es fundamentalísimo lo que han conseguido los distintos grupos de usuarios. Acá, antes que ganara Macri, un tema enorme era para los grupos de los que tenían hepatitis, ¿no? De la hepatitis B, que eran usuarios que querían que se abriera la importación. ¿Se acuerdan que estaba cerrado porque el corralito y qué sé yo? Bueno, el tema de incorporar el medicamento para la hepatitis. Otros son las madres del cannabis, ¿no? Las madres, esas mujeres, fíjense, más sola que tener un hijo con un problema de este tipo y no poder hacer nada, porque un hijo con las condiciones neurológicas que supone este tipo de patología, también genera una cuestión familiar tremenda. Así que el nivel de soledad de esas mujeres, ¿no? Y de esas familias, y fíjense cómo eso se fue acumulando, fueron acumulando al conocerse con otras en los consultorios, a generar, digamos, si uno escucha ese tipo de relatos, es muy interesante ver cómo se conforman esas mujeres que terminan cultivando el propio cannabis y diciendo que sea legal, ¿no? Necesito esto para mi hijo porque se lo estuve dando y funciona de tal o cual manera, y además juntan evidencia científica. Después se suman los médicos y los científicos que quieren hacer de eso una bandera. Pero hasta tanto esto no sucedió, no hay posibilidad de acumulación. ¿Sí? Esto es como muy claro en ese sentido. Si nosotros vamos al tema del oxígeno, yo no sé si algunos están acá que ya lo hayan visto, pero claramente hay gente que ya lo tiene al nivel de acumulación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una o dos empresas que generan el oxígeno, ya lo tenemos ahí el nivel de acumulación, y es un factor de poder, claramente, un actor poderoso que dice cuánto oxígeno tiene, a quién se lo va a vender y cómo se lo va a vender. ¿Sí? Con lo cual, esto entra en conflicto con un Estado que dice, no, mirá, lo necesitamos para dárselo a la gente, o destinarlo a salud. Normalmente el oxígeno que se genera no se destina a salud, se destina a la industria. ¿Sí? No es una producción importante, es una producción residual lo que ocurre. ¿Sí? Y entonces hay fuerza de tal manera y tensiona de tal manera. ¿Qué es lo que tensiona para que se produzca una ley, un decreto que diga no se va a exportar oxígeno, el oxígeno va a destinarse al oxígeno para la provisión para hospitales? ¿Y la presión cuál es? La presión es la de la opinión pública, diciendo la gente no se puede morir porque no hay oxígeno. ¿Sí? Y vedan la exportación, impiden la exportación.
Claro, pero lo que digo es, esa es una de las medidas, ¿no es cierto?, del gobierno, pero ¿por qué aparecen en puja? Bueno, porque esto es lo que se da, digamos, ¿cuál es el otro factor de acumulación? Los medios de comunicación, las personas diciendo, o sea, nosotros no nos hubiéramos aguantado una foto como las de Perú. Las de Perú, las de Ecuador, con la gente muriendo en las casas o en la calle. ¿Sí? Esto no nos pasó a nosotros. ¿Cuánto puede resistir una sociedad eso? ¿Sí? Entonces, esto constituye un modo de acumulación. Un modo de poder y decir un mecanismo de presión. Es decir, nosotros tenemos que poder identificar los elementos que están presionando para que las cosas se configuren de determinada manera. ¿Sí? Sí, profe, Entonces, creo lo que interesante- medianamente lo que hacen son marchas, más que nada piden el control de todo esto. O sea, piden la marcha para poder el apriete, digamos, para que se logre. ¿A qué te estás refiriendo vos? Franca, ¿a qué te estás refiriendo? Perdón, profe, creo que se refiere a las luchas sociales. No sé si podría ser. Sí, por eso son mecanismos de apriete, son mecanismos de presión, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir, son de minorías. Sí, está bien, son de minorías, pero bueno, llega un punto en el que toda la sociedad se pregunta acerca de qué lugar le damos a las minorías, digamos. Porque la democracia también tiene que pensar en eso, ¿no? Es decir, cuando se legislan sobre estas cosas, no se legisla por la mayoría no somos diabéticos, la mayoría no tenemos hijos neurológicos que requieran cannabis, la mayoría no son transexuales, sin embargo, la sociedad tiene que legislar sobre eso porque tenemos que generar sociedades más inclusivas, ¿no es cierto? Donde todos tengamos lugar, aunque no sean muchos. La empatía, profe. Tener empatía. Claro. ¿Mm? Bueno, ese sería entonces el trabajo. La idea es que pudieran discutir distintos ejemplos. Nosotros propusimos ese del oxígeno porque está en boga, porque es un tema muy grave, porque genera un montón de situaciones a nivel micro, ¿sí? A nivel micro quiero decir a nivel singular, que tiene que ver con movilizar todos los recursos, inclusive los comités de ética, que tienen que pensar qué vamos a hacer en este lugar si no tenemos oxígeno. ¿Sí? Bueno, todo Claro, es mucho eso. la demanda de oxígeno es muchísima la que hay, es preocupante. Sí, por eso estamos hablando de ese tema, ¿no? Por eso me parece que, por eso nos pareció que era como fácil imaginarlo, ¿no? Fácil imaginar el tema. Pero digo, con cualquiera, y ustedes sí. Un ejemplo de acumulación sería como, por ejemplo, cuando sucedió lo de los electros dependientes. A ver, ¿qué era no sé qué es lo de los electrodependientes? En que se solicitaba, por ejemplo, que provean los que eran los generadores, que generalmente eso lo tenía que cubrir un padre. Yo tuve mi nene en internación domiciliaria y, por ejemplo, lo que era generador y todo para mi nene lo tenía que comprar yo. Y cuando sucedió el caso de chicos que pasaban días sin luz, empezaron a moverse los padres por el tema de lo que era la electricidad y cómo proveerla para que no le falte en ningún momento a esa clase de chicos. Exactamente, es decir, cuando la cosa se vuelve un problema, ¿sí? Cuando puede visibilizarse, ¿sí? Si no te quedás vos con tu hijo en tu casa. Claro.
¿entendés? Y lo solucionás con tu familia, con tu vecino. Pero ¿cuándo aparece la dimensión de problema o situación de salud? ¿Cuándo puede expresarse? Bueno, cuando aparecen estas cosas, si no, no se ven. ¿Mm? Si no, eras vos sola con tu hijo. ¿Entendés? ¿Cuándo aparece? ¿Se entiende esto? Es decir, solamente se visibiliza a partir de distintos niveles de acumulación. Acá hubo un caso hace 40 años, lo de Soledad Morales, y yo tenía una profesora que decía, tenían todas las de perder, eran adolescentes, mujeres, catamarqueñas, y sin embargo, se hizo, bueno, no sé si se hizo justicia, pero bueno, por lo menos hubo ese nivel de compromiso para llevar adelante un juicio que era impensable antes de eso, ¿sí? Y eso, bueno, solamente se logra con esto. Entonces, lo interesante... Sí. O sea que entre mayor sea la cantidad de personas y sujetos que haya, más se va a necesitar una necesidad de recursos para modificarlo. No, perdón que me meta, profe. Lo que yo entendí fue que a mayor visibilidad se le dé al problema. Mayor acumulación. Porque si vos decís, ¿cuántas personas tienen prepaga en la Argentina? Son 7 millones más o menos, 7, 8 millones. Pero en realidad están, digamos, no va a aparecer como un problema. Voy a otro problema peor. Peor que la prepaga. Hoy estaba escuchando el tema de la deuda de las familias. Ese problema lo sabemos todos. Las familias que se endeudan. ¿Cuántas familias en la Argentina se endeudan, pero sí, de créditos por 2.000 pesos? ¿Sí? ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay en Latinoamérica? El fenómeno que está pasando es que los bancos se están quedando y analizando, los bancos en el mejor de los casos, y todas las agencias estas de usura, que son una fábrica de usura, se están quedando con las familias, con las vidas de las familias, porque la familia que saca un crédito por 2.000 pesos, ¿sí? Y que después termina pagando 5.000, bueno, este es un fenómeno de toda América Latina. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Esto por qué no se ve? ¿Por qué no es un problema en la Argentina esto? ¿Alguien escuchó que fuera un problema en la Argentina? ¿Está instalado en algún lugar? No, porque no hay nivel de acumulación. ¿Quién se queda acá? Se queda cada familia con el tipo que le presta la plata. No se visibiliza como un problema, no aparece esto. Y no es porque haya pocos, ¿sí? Es porque no hay un nivel de organización y de acumulación que permita que se defina como problema. ¿Está? No es solamente cuántos enfermos hay, ¿sí? Sino el nivel de organización que tengan y cómo son capaces de instalar esa demanda. ¿Está? Disculpen. Un ejemplo que no nos pasa a todos fue lo que pasó con esta bebé Emita, que necesitaba esa medicación que era la más cara del mundo, y sin embargo no es algo que nos pasa a todos en cada uno en la familia, sino que se visibilizó a través de los medios, de las redes sociales y todo eso. Hasta que se llegó a aprobar, bueno, la ley ahora que, no sé si no está aprobada, pero... o está en curso para que le puedan dar la medicación necesaria a los chicos que tienen eso. Claro, por eso digo, siempre empieza con un caso, ¿no? Siempre hay una situación, pero el tema está en que, digamos, ¿quiénes ven los resultados de esto? Y bueno, probablemente no se vean lo inmediato, y tiene que ver con cómo se va construyendo en una sociedad. Entonces, lo que quiero que quede es, ¿podemos meter un ejemplo que cierre en todos los lugares? Probablemente no. ¿Sí? ¿Nos interesa que suceda eso?
tampoco. Lo que nos interesa es que ustedes digan, bueno, a ver, una cosa es si yo tengo que comprar un tubo de oxígeno para un centro de salud, ¿sí? Y yo lo organizo y yo gerencio el centro de salud y a mí la municipalidad me da un presupuesto para eso y dentro de eso. Y otra cosa es si soy la nación y estoy en una pandemia y tengo que proveer oxígeno para todos los hospitales públicos y privados que se concentran y que van a tener ausencia y que se concentran en 3 lugares de la Argentina. ¿Se entiende? Es decir, me permite elegir un espacio donde pararme y elegir y analizar la situación desde ese lugar. ¿Se entiende? Entonces es un esquema de análisis. Y en ese sentido, es muy importante que ustedes lo puedan ver, digamos, ¿no? Es decir, hay cosas que uno puede analizar en la sociedad, en un centro de salud, por ejemplo, y que se dan en el plano de lo particular, y no pasa a un plano general. Y lo podemos analizar y lo podemos resolver ahí, ¿sí? De hecho, nosotros vamos a ver que en la atención primaria, cada centro de salud se comporta casi, digamos, como define problemas y después puede decir, bueno, esto no me corresponde, esto me excede, esto sería de otro plano, ¿sí? Tengo que ir a la municipalidad y hablar a nivel central. Pero muchas de las cosas me permite solucionarlo en ese nivel. ¿Está? Entonces, esto sirve como un mecanismo de análisis, como un esquema de análisis, que nosotros pretendemos presentarlo, porque muchas veces vamos a trabajar con esto de los planos y de los espacios, y si no nos queda ahí para entender, cuando entendemos un problema, quiénes son los que están participando, quiénes son los actores que intervienen, y cuánto de esos actores pueden cambiar la situación o no, o cuánto, digamos, un gobierno, digamos, un decisor, un poco tendría que poder usar el formato, no lo quiero cambiar, pero oblíguenme. Entonces, en la medida que el otro se constituya en un actor de presión y que pueda mostrarme la necesidad y mostrarme el beneficio que tendría usarlo, lo voy a hacer. Ese sería un buen mensaje para nosotros hoy, como para ustedes como futuros enfermeros, poder decir todos los cambios que necesitamos, oblíguenme, ¿no? Vamos a ponernos en posición de obligar al Estado a un salario nacional mínimo, como los docentes tenemos una paritaria nacional, digamos, ¿no? Y que todo el mundo esté reconocido como profesional y que después cada uno se arregle como sea, digamos, dentro de las provincias, pero con ese marco nacional. Me parece que ya estamos en condiciones de hacerlo. Sin embargo, no somos lo suficientemente visibles. Hay algo en nuestro nivel de acumulación que no estaría funcionando. Bueno, esa es la idea para cerrar con Castellanos, que ya les digo, tiene el aporte fundamental tiene que ver con este esquema, y con poder entenderlo como un esquema que nos permita analizar situaciones y problemas de salud, y poder definirlo. La otra ventaja, o la otra cosa por la cual invitamos a Castellanos a nuestra materia, vamos a decirlo así, es ubicarnos en ese plano de lo general. Y en ese plano de lo general vamos a hablar de un actor fundamental, que ya nombramos, y que es el Estado. ¿Por qué vamos a hablar del Estado? Bueno, porque el sistema de salud, la forma de organización de un sistema de salud, la política de salud, tiene que ver con el Estado que la decide. ¿Sí? Y ahí entonces vamos a empezar a estudiar el Estado para poder entender qué es lo que pasa en esa política. Digamos, no podemos... a ver, las políticas de salud son un modo muy privilegiado para poder entender ese Estado del que salió esa política. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene.
nosotros ya vamos a habilitar ese segundo ítem, ese segundo tópico, para que ustedes puedan trabajar ahí. Y vamos a arreglar lo de planeamiento ya inmediatamente cuando cerremos acá. Y bueno, y tenemos la tarea nosotros también de conversar respecto de lo que pasó esta semana y de lo que va a pasar. Les deseamos una buena trayectoria por este espacio. Hagan uso de todas las cosas que están en la plataforma, síganlo con orden, no se pierdan nada, y bueno, y pregunten todo. Vamos a poner también un foro, Marta, también que no lo pusimos, un foro de consultas así generales para todas las dudas que aparecen, lo puedan ver por ahí, y lo hagamos público. Entonces, por ahí cuando uno se encuentra con una duda, ve que ya fue respondida, y entonces ganamos tiempo y bueno, y no sé, todo lo compartimos. No sé, si alguien quiere decir algo más. Marta, si me olvidé de algo. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. Porque no me quedó claro. Entonces, ¿los prácticos también serían grabados y subidos a la plataforma? Todo es grabado por esta situación que estamos planteando, ¿no es cierto? Es decir, cada uno, lo que sí, cada comisión va a ver el suyo. Claro, listo, buenísimo, gracias. Otra consultita, vi que en el campus dice, a modo de introducción, había como un trabajo práctico sobre Débora Ferrandini. Ese es para nosotros, ¿verdad? Para usar de guía. Claro, ese es el que mostré recién. Ese es para poder abordar Débora y que es lo que trabajaron esta semana. Sobre esas preguntas hablaron. Nada de lo que hay en el práctico es diferente de lo que está en la plataforma. ¿Está? Profesora, ¿puedo hacer una pregunta?